Hay tiendas como estas que desde ahora están haciendo cientos de dólares con un solo producto y ahorita es la temporada perfecta para poder venderlo. Estoy hablando de los ornaments navideños. Estos ornaments navideños son perfectos para esta temporada de Navidad que se viene porque es un producto que no es muy costoso y le puedes regalar a tus familiares, a amigos, incluso a vecinos. Y como puedes ver, hay tiendas que ya le están sacando provecho a este producto. Para que puedas vender estos productos no necesitas ni maquinaria ni equipo. Puedes hacerlo con el modelo de negocio Print on Demand. Y si no estás familiarizado con el modelo de negocio Print on Demand, es un modelo que nos permite poder crear nuestros propios diseños para que luego puedan ser vendidos en diferentes productos como tazas, camisetas, stickers, etc. Pero en esta oportunidad vamos a estar viendo uno de los productos más vendidos durante esta temporada, que son los ornaments. Y una vez que nosotros tengamos un pedido en nuestra tienda, en vez de que nosotros nos encarguemos de la producción o de enviar el producto, hay empresas como Printify, que personalmente es el que utilizo, que se va a encargar de todo el tema de la producción, es decir, de imprimir este diseño en el producto que hayas escogido y enviárselo directamente hasta la casa de tu cliente. Es decir, nuestro trabajo es desde casa 100% online. Prácticamente nosotros nos encargamos de todo lo que es el diseño, como también de la atención al cliente. Y por si te lo preguntas, registrarte en Etsy y Printify es totalmente gratuito. Tengo un video en mi canal donde te explico paso a paso cómo puedes hacerlo. Te voy a estar dejando el link en la descripción del video. Y en este video te voy a estar mostrando cómo puedes crear estos ornaments y ponerlo en tu tienda de una manera rápida y simple. Ahora sí, comencemos. Lo primero que vamos a hacer es un poco de investigación de mercado para ver en qué nicho nos podríamos meter para poder crear estos diseños. Y aquí te va un tip, y es que muchas personas les gusta tener este ornamento o adorno en su árbol de Navidad, celebrando que es una primera Navidad de algo. ¿A qué me refiero con algo? Puede ser que un bebé recién haya nacido este año, entonces es la primera Navidad del bebé, o celebrando la primera Navidad de casados, entre otros. Entonces, en el buscador voy a estar poniendo simplemente First Christmas Ornament para ver qué opciones hay y si hay bestseller, porque eso me puede dar una muy buena indicación de que puedo estar entrando a un buen nicho. Por aquí, por ejemplo, vemos nuestra primera Navidad como familia, que es bestseller. Por aquí vemos la primera Navidad de un bebé, como les estaba comentando. Y por aquí, primera Navidad como casados. Todos los de ahí, como pueden observar, son bestseller, así que sería una muy buena oportunidad para entrar a esos nichos específicos. En este caso, uno que me ha llamado mucho la atención es la primera vez como casados, así que ahora vamos a pasar para el diseño y les voy a estar mostrando una manera de poderlo hacer mucho más rápido y fácil. Y para comenzar con mi diseño voy a utilizar una de mis dos páginas favoritas, que es Kirol. En esta página puedes crear tu diseño desde cero, pero en esta oportunidad voy a utilizar diseños predeterminados y lo voy a modificar mucho más rápido y fácil. Si quieres diferenciarte de muchísimas tiendas, mi recomendación es que puedas hacer ornamentos personalizados. Es una de las cosas que más les gusta a las personas para poder regalar, porque es algo único y especial para la persona que van a estar obsequiándolo. En este caso yo lo que haré es poner Christmas para ver qué ideas tenemos. A mí me gusta poder revisar en Etsy más o menos qué tipo de estilos están en tendencia para que de acuerdo a eso pueda crear mi diseño. Algo que puedo observar es que a las personas les gusta mucho este estilo vintage o watercolor, como también algo entre dibujos y textos, así que lo tendré en cuenta para mi diseño. Por aquí veo muchas alternativas muy bonitas, pero este en específico me ha llamado mucho la atención. Además noto que ya tiene la forma de un ornamento, así que se me hará mucho más fácil poder crear mi diseño. Y lo que haré aquí es modificar este texto. Y aquí utilizaré una frase que he visto en otros productos y que me parece muy lindo, que es First Christmas Us. Y aquí pondré Mr. en Mrs., que es señor y señora en inglés, como cuando están casados. Por aquí eliminaré este texto que va a estar un poquito de más. Y por aquí aprovecharé en poner el apellido de la familia. En este caso pondré cualquier apellido. Por ejemplo, este me gusta mucho. Y por aquí voy a poner el año de su primera Navidad como esposos. Así que en este caso simplemente pondré 2023. Para que voy a desagrupar todo esto para poderlo modificar a mi manera. Y para aquí voy a eliminar, yo creo que este texto está un poquito de más, así que no lo voy a necesitar.
La verdad es que me gusta mucho esta letra. Voy a tratar de ver cómo se ve con otras letras. Este también podría ser. A ver, voy a tratar de hacerlo yo creo con este. Y lo voy a poner un poco más pequeño. Y por aquí cambiaré la letra. Por aquí puedes ver todas las opciones de fuentes de letras que tienes. Voy a poner un script que te salen todas las letras que son corridas. Así que de repente, uy, mira, este me gusta mucho. Voy a ponerlo así. Me recuerda un poco al estilo retro, así que me encanta. Y de por sí este carrito lo quiero dejar por acá. Lo que resalta más es el Mister en Misters. Lo voy a poner un poquito más para abajo. Lo único que voy a hacer es ponerle el fondo blanco. Y aquí ellos van a poder modificar el apellido de su familia. Me encanta así tal cual. Aquí pueden ver un poco mejor cómo estaría quedando. Y lo único que voy a hacer es exportarlo. Voy a poner 300 dpi para asegurarme que está en la mejor calidad posible. Como también voy a colocar que se elimine el fondo. Una vez listo, lo guardamos como PNG y nuestro diseño está listo. Una vez que tenemos nuestro diseño listo, vamos a pasar a Printify para poder estar subiendo nuestro diseño. Así que una vez en Printify iremos a nuestro catálogo, nos vamos a los productos y por aquí colocaré Ornaments. Aquí podrás encontrar varias opciones, pero como puedes ver hay un bestseller que es probablemente uno de los mejores de todos los ornaments, así que estaré eligiendo este. En esta parte podrás ver cuál es el precio del producto como del shipping y lo que haremos es empezar a diseñar. Una vez aquí vamos a poner My Device para poder subir el diseño que acabamos de hacer en Kirol. Y aquí en estos momentos veo que se alinea perfectamente de manera casual, pero yo lo bajaría de repente poquito más para asegurarme que va a salir toda la letra. Si es que quieres saber exactamente cómo va a salir, aquí lo alinearé mejor. Pones preview para ver cómo va a salir exactamente. Y en este caso veo que no me tapa la letra, entonces está perfecto. Por aquí puedo ver incluso algún mockup si es que deseas utilizar. Pero antes de que lo guardes, te voy a recomendar que guardes este mockup exactamente que no tiene nada de fondo, porque ahora vas a ver cómo lo vamos a utilizar de la mejor manera para crear un mockup en segundos. Así que, ¿cómo lo guardo? Colocando un clic por aquí y se estará guardando la imagen en tu computadora. Aquí ponemos guardar y por aquí vamos a poder modificar lo que es el título, la descripción, como también los precios. Tengo un video donde te explico paso a paso cuál es la mejor manera en que podemos crear nuestro título y nuestra descripción para que nos pueda ayudar en el SEO, es decir, en el algoritmo de Etsy. Te voy a estar dejando el link en la descripción del video por si deseas verlo. En este caso ya tengo mi título como también mi descripción lista y lo que haremos es seguir bajando. Por aquí puedes colocar el precio que tú desees, puedes poner seleccionar y aquí editar el precio que gustes. En este caso voy a estar colocando $9.99 y aparte sería el precio de envío. Así que ahora bajamos y lo que haremos es colocar publicar. Una vez que le demos publicar, esta información se estará pasando directamente a nuestra tienda de Etsy. Una vez que estemos en nuestra tienda de Etsy, si nos vamos al listing, vamos a estar encontrando nuestro producto aquí mismo. Así que ahora haré las últimas modificaciones para que esté listo para el público. Y algo que te recomiendo es que puedas crear nuevos mockups que sean un poco más llamativos. Y una muy buena alternativa que te doy es que si ya tienes Kirol, puedas utilizar su nueva herramienta de inteligencia artificial donde puedes crear mockups. Así que ahora te voy a enseñar cómo puedes hacerlo de manera rápida y sencilla. Nos vamos a la página de Kirol, colocas iTools y por aquí nos vamos a ir a Inteligencia Artificial Product Backgrounds. Le das clic por aquí y entramos a la página. ¿Se acuerdan que guardamos una imagen en Printify? Pues eso mismo vamos a subirlo aquí. Le damos clic a subir imagen y colocamos el ornament que vimos en Printify, que en este caso fue este. Lo que voy a hacer es agrandarlo un poco más. Le voy a acomodar por aquí y aquí vas a encontrar diferentes opciones de fondos que puedes utilizar. En este caso me gustan algunos, pero yo quisiera que sea algo que realmente esté relacionado a Navidad, así que nosotros mismos también podemos crear nuestro fondo. Puedes escribir este fondo que deseas en español y Kirol lo estará entendiendo perfectamente. Incluso aquí puedes escribir qué es lo que quieres y si hay algo en específico que no quieres que se incluya, puedes también colocarlo por aquí. En este caso puse, por ejemplo, árbol blanco de Navidad y luces bonitas de Navidad. Simplemente ponemos Generate Background. En este caso me surgieron 3 ideas.
Este me gusta muchísimo, así que me voy a quedar con este. Me encanta. Parece exactamente como si lo hubieran colocado colgado en un árbol. Así que voy a poner descargar. Ahora volvemos a Etsy y te recomiendo que eliminemos este mockup que es un poco básico y que probablemente no va a tener esa conexión emocional con el cliente. Estos dos de aquí sí me gustan mucho, podría dejarlo, pero lo que haremos es agregar el mockup que acabamos de hacer con Kirol. Y por aquí entra perfectamente. Wow, sinceramente me encanta demasiado el diseño, como también el fondo que me generó. Y como vemos ya está completo el título, tenemos la descripción lista y ya que es personalizado, aquí podemos colocar las instrucciones de la personalización. Luego bajamos por aquí. No vamos a tener variaciones en este caso, pero si deseas puedes agregarlo si decidieras vender otro tipo de ornamentos también. Una vez que terminamos de llenar los datos que nos pide Etsy, simplemente lo guardamos. De esta manera vas a poder ver exactamente cómo va a estar viendo el cliente tu producto en Etsy. Ok, nos vamos para el producto, le das clic a esta parte derecha y pones mirar en Etsy. Una vez que entramos, aquí podemos notar exactamente cómo se va a ver. Este sería el principal. Y por aquí tu cliente podrá poner cuál es el apellido que desea. En este caso tal vez puede ser Ramírez Vegaso. Por cierto, tengo un código donde te dan un mes gratuito de Kirol para que puedas utilizar todas sus funciones. Te voy a estar dejando en la descripción del video. Así que espero que con este video hayas podido aprender el cómo poder crear ornamentos y cómo es la mejor manera en que lo puedes hacer. Si tienes alguna duda o consulta, puedes escribirme en los comentarios y estaré feliz de poder ayudarte en lo que pueda. Y si en algo te ayudó este video, te agradecería que le puedas dar like y consideres suscribirte. Es totalmente gratis, siempre me ayudarías muchísimo. Que tengas un bonito día, nos vemos en un próximo video. ¡Chao!